A ver, hay civilizaciones que a pesar de lo importantísimas que fueron, pues se nos quedan un poco en la sombra de la historia, ¿verdad? Hoy vamos a poner el foco en una de ellas, en un pueblo de comerciantes y exploradores cuyo legado es, bueno, muchísimo más grande de lo que solemos imaginar. Y la pregunta va directa al grano, porque en ella están las dos grandes hazañas de este pueblo, su dominio casi absoluto de los mares y una invención que, bueno, cambiaría para siempre nuestra forma de comunicarnos. Claro, para entender a este pueblo, lo primero, lo fundamental, es entender su relación con el mar. Es que para ellos no era una opción, no, era su destino, literalmente. Pensemos un poco en su geografía. Estaban en lo que hoy es el Líbano, una franja de costa súper estrecha. ¿Y qué tenían detrás? Montañas. Así que moverse por tierra era complicadísimo. Pero, ¿qué tenían delante? El mar, abierto. Y no solo eso, tenían el material perfecto, los famosos cedros del Líbano, una madera espectacular para construir barcos. Así que claro, cuando tocó expandirse, buscar nuevos recursos, pues la dirección era obvia, ¿no? Hacia las olas. Pero ojo, que no eran solo unos marineros que se echaban al mar y ya está. No. Innovaron y vaya si lo hicieron. A ellos se les atribuye nada menos que la invención de la quilla. Vamos, la columna vertebral de un barco, lo que le da estabilidad. Y también el espolón en la proa, que era un arma temible en el combate naval. Es que no eran simples marineros, eran auténticos ingenieros navales, de primerísima categoría. Y su habilidad para navegar, bueno, es que eso era de leyenda, de verdad. Mientras otros navegantes iban pegaditos a la costa, con miedo a perderla de vista, los fenicios se lanzaban a mar abierto y navegaban de noche. ¿Cómo lo hacían? Pues con su secreto, la estrella polar. Fíjense si eran buenos que sus mayores competidores, los griegos, llamaron a esa estrella Fónike, la estrella fenicia, en su honor. Eso sí que es ganarse el respeto del rival. Así que, a ver, con barcos mejores que los de nadie y una técnica de navegación que estaba a años luz de la competencia, su expansión por todo el Mediterráneo era solo cuestión de tiempo. Y su historia es larguísima, claro. Empezamos con los primeros tiempos dominados por la ciudad de Biblos. Luego viene un milenio de una expansión comercial brutal por todo el Mediterráneo. Y al final su tierra natal cae en manos de los persas. Pero cuidado, que esa caída no fue el final, para nada. De hecho, fue lo que hizo que todo el centro de su poder se moviera hacia el oeste. El motor de todo esto, el combustible que lo movía todo, era el comercio. Estaban buscando metales, recursos valiosísimos como la plata de la península ibérica, o el estaño que iban a buscar a sitios tan lejanos como las Islas Británicas, imagínense. Y para controlar esas rutas no se limitaban a comerciar, fundaban colonias, puestos comerciales, vamos, que tejieron una red que conectaba prácticamente todo el mundo conocido en aquella época. Y esto es fascinante porque nos demuestra que no eran solo expediciones de comerciantes. Los estudios de ADN de hoy en día lo confirman. Las mujeres del Levante, de su tierra natal, también viajaban en esas migraciones. No estaban solo montando puestos comerciales, no. Estaban creando sociedades nuevas, desde cero. Se mezclaron con la gente de allí, con los pueblos locales, y de esa mezcla surgieron culturas completamente nuevas, híbridas, superinteresantes, lo que luego llamaríamos las culturas púnicas. Y de todas esas colonias que fueron fundando, hubo una que acabaría eclipsándolas a todas, una que se convertiría en un imperio con todas las letras. Su nombre original, Kart-Hadasht, significaba literalmente ciudad nueva, y es que fue exactamente eso. Cuando la gran metrópoli de Tiro cayó ante Alejandro Magno, ¿qué pasó? Pues que muchísimos refugiados, con todas sus riquezas y sus conocimientos, huyeron a Cartago, y la transformaron en la nueva capital de todo ese mundo fenicio en el Mediterráneo occidental. Para hacernos una idea de la escala de su poder, de su increíble poder, basta un solo número. Fíjense, 220. 220 muelles tenía su puerto comercial, que era circular, una obra de ingeniería absolutamente espectacular. ¿Nos podemos imaginar el jaleo, la actividad, la cantidad de riqueza que entraba y salía de allí cada día? Es que Cartago no era una ciudad más, era el corazón palpitante del comercio de todo el Mediterráneo. Claro, un poder tan inmenso, tanta riqueza, inevitablemente atrae competidores. Y al otro lado del mar, otra potencia estaba creciendo a un ritmo vertiginoso. Una potencia que no se basaba en el comercio, sino en la conquista pura y dura. Roma. Era el choque de titanes, el enfrentamiento definitivo entre dos modelos totalmente opuestos. Por un lado, Cartago, una talasocracia, el poder del mar, del dinero, con una flota que se consideraba invencible. Y por otro lado, Roma, el poder de la tierra, de las legiones de ciudadanos soldado. El Mediterráneo sencillamente no era lo bastante grande para los dos.
Y así fue como durante más de 100 años estas dos superpotencias se destrozaron mutuamente en 3 guerras terribles, las guerras púnicas. Desde el primer choque por el control de Sicilia, donde Roma, que era una potencia terrestre, tuvo que aprender a las malas a luchar en el mar, hasta la increíble gesta de Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes, y finalmente el asedio final y la aniquilación total. Y esta frase es que es escalofriante. Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Esta frase, que el senador Catón el Viejo repetía una y otra vez al final de cualquier discurso que daba en el Senado, daba igual de qué estuviera hablando, se convirtió en el símbolo de la obsesión romana. Para Roma no bastaba con ganar, no bastaba la paz. Su rival tenía que ser borrado del mapa. Y finalmente, así fue. Después de un asedio heroico de 3 años, la ciudad cayó. Y los romanos no tuvieron piedad. La saquearon, la quemaron hasta los cimientos, la destruyeron de forma sistemática. El gran imperio comercial del Mediterráneo había llegado a su fin de la forma más brutal posible. Parecía una derrota absoluta, ¿verdad? Sus ciudades destruidas, su imperio desaparecido. Pero mientras los ejércitos combatían, mientras las ciudades ardían, los fenicios ya habían conseguido una conquista mucho más silenciosa y muchísimo más duradera. Una conquista que no se hizo con espadas, sino con ideas. Una que no necesitaba flotas de guerra, solo la elegancia, la simplicidad y la eficacia de una herramienta absolutamente revolucionaria. A ver, fijémonos en esta evolución. A la izquierda tenemos la letra fenicia Aleph, que en su origen representaba la cabeza de un buey, y a la derecha vemos cómo la adaptaron los pueblos de la antigua península ibérica. Es el viaje de una idea. En sus barcos, los fenicios no solo llevaban mercancías, llevaban consigo su revolucionario sistema de escritura. Entonces, ¿por qué fue tan revolucionario? ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues la simplicidad, pura y dura. En vez de los cientos de jeroglíficos egipcios o los complejos signos cuneiformes que solo una élite de escribas podía dominar, los fenicios crearon un sistema de unos 22 signos. Cada uno representaba un sonido. Y ya está. Era facilísimo de aprender, de usar y, sobre todo, de adaptar. Los griegos lo cogieron, le añadieron las vocales, de ahí pasó a los romanos y, al final, a nosotros. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Roma ganó la guerra, destruyó sus ciudades, acabó con su imperio, eso es un hecho. Pero cada vez que leemos un libro, cada vez que escribimos un mensaje, cada vez que estas mismas palabras aparecen en la pantalla, estamos usando una tecnología que fue perfeccionada y extendida por los fenicios. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Fueron realmente derrotados? O quizás, solo quizá, su victoria fue la más perdurable de todas.